Ya estamos transmitiendo, muy buenos días para todos. Ya tenemos en este momento señal en el Facebook del Centro Cultural del Banco de la República. Muy buenos días nuevamente para todos los que se van conectando en la mañana de hoy desde la ciudad de Honda, Tolima, la ciudad de los puentes, ciudad con un valor patrimonial, histórico importante. Hoy tenemos un clima bastante particular, no hay tanto sol como suele haber en la ciudad, hoy amaneció incluso con lluvia, un poco nublado, 24 grados centígrados que agradecemos, porque esta ciudad, ustedes saben, supera casi siempre los 30 grados, entonces estamos disfrutando de una mañana bastante agradable en la ciudad de los puentes, en la ciudad de Honda. Ya tenemos gente conectándose en la mañana de hoy para nuestra charla, para presentarles a nuestro invitado también. Lo conversábamos ahora por fuera de la transmisión de que la última conferencia presencial que hicimos en la ciudad de Honda, comienzos del mes de marzo, antes de que nos sorprendiera esta situación mundial de la pandemia, fue justamente con Nicolás Pernet, el invitado que tenemos hoy. Él estuvo hablando en esa conferencia, además de una conferencia muy rica, con muchas anécdotas de la obra de Gabriel García Márquez y la presencia del río Magdalena justamente en su obra. Y allí gozamos y nos divertimos mucho. Fue quizás el último espacio que tuvimos presencial en nuestro espacio. Con los buenos días para todos, saludando a Oscar Marín, a Cindy Natalia, a Jorge Quintero Arango, a todos los que se van conectando y que son fieles seguidores de las actividades nuestras. Pues hoy vamos a tener a Nicolás, pero ya un poco con distancia, no presencial, pero sí virtual. Él está, tengo entendido, Nicolás, en Bogotá, en la ciudad de Bogotá se encuentra en este momento en su casa, esperaría yo, lo veo allí en su casa, así que bueno. Nicolás, se los voy a presentar. Nicolás Pernet es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en literatura del Instituto Caro y Cuervo, es ex becario de la Universidad de Texas en Austin, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, una cosa muy importante en el 2015, justamente con un trabajo sobre Gabriel García Márquez. Nicolás ha sido profesor universitario, investigador de la Biblioteca Nacional y del Archivo de Bogotá, y también ha tenido una importante participación en el ámbito periodístico, ha sido editor y colaborador en diversos medios impresos y digitales, y pues es un conferencista con una amplia experiencia nacional e internacional. A Nicolás lo hemos invitado hoy para seguir hablando del río Magdalena. Ustedes saben que nuestra vocación como centro cultural en Honda, a orillas del Magdalena y a orillas del río Gualí, pues nos pone necesariamente en un maravilloso lugar, y es poder hablar del río, poder hablar de los ríos en el marco también de este proyecto de Río Territorios Posibles que está liderando el Banco de la República desde la Sugerencia Cultural. Y pues el río Magdalena ha sido el inspirador desde todas las épocas. Y parte justamente de la discusión de hoy es cómo el río Magdalena ha inspirado en las distintas artes y la cultura. Hace unos pocos días atrás veíamos incluso una noticia que me causaba a mí también mucha curiosidad, y es cómo al astrofísico colombiano Juan Diego Soler lo inspiró el río Magdalena justamente para bautizar esta impresionante estructura que descubrieron en la Vía Láctea. O sea que el río Magdalena sigue inspirando no solamente en el arte y la cultura, sino en el tema astrofísico. Y entonces este descubrimiento de la Vía Láctea de este astrofísico colombiano lo bautizaron MAGGI, con una abreviatura de la Magdalena, inspirado justamente en el río Magdalena. Y hoy vamos a hablar del río Magdalena, cómo ha inspirado en la pintura, en las artes plásticas justamente colombianas, cómo ha sido el río Magdalena ese escenario biodiverso, cultural, natural, que ha sido fuente de inspiración para los artistas, no solamente colombianos, porque también ustedes recuerdan los diarios de los viajeros y los expedicionarios que también retrataron, hicieron sus acuarelas, hicieron a mano alzada, pues muchas de las obras que conocemos hoy en día y que hacen parte de la colección del Banco de la República. Sin más preámbulos y con la bienvenida también para Roland Guzmán, para Florencia Marín, para todos los que se conectan. Bienvenido, Nicolás. Qué bueno que estés nuevamente aquí. Y bueno, tienes un auditorio ya para que conversemos
del río Magdalena y su inspiración en las artes plásticas y en la pintura colombiana. Buenos días, Ángel, a toda la gente que está conectada con la charla, a la gente de Onda, que sí, como tú bien dijiste, tuve la oportunidad de estar este año, a comienzo de año, justamente antes de que empezara todo este proceso de la pandemia, y estuvimos hablando de la presencia del río Magdalena en la literatura. Y bueno, esta vez va a ser virtual, pero bueno, mientras el río sea real y esté cada vez mejor, no importa que los que hablemos del río seamos virtuales, así que ya habrá oportunidad de volver a ver las aguas del Magdalena de cerca. Como tú bien dices, el río es una presencia que está en muchos elementos, el río y los ríos, como tú bien dices, porque igual el Magdalena y todos los ríos hacen parte de un conjunto, de una conexión de brazos, de caños, de lagunas, de afluentes, y desde ahí esta, la separación no es tan real, y desde ahí el Magdalena se conecta con muchos otros espacios y se hace presente en diferentes formas de arte que a la vez son formas de memoria. Todo lo que se escribe, todo lo que se canta, todo lo que se pinta, todo lo que se esculpe, y en donde aparece el río Magdalena, luego se mantiene como una forma de memoria muchas veces milenaria que llega hasta nuestros días. Hoy, en mi charla, en el poco tiempo que tengo para hablar de tan larga historia, vamos a revisar un poco las apariciones del río en el arte visual, en la pintura, pero también un poco de artes plásticas, de fotografía, de cine incluso. Y vamos a intentar ver cómo el arte se hace en el río Magdalena y el río Magdalena se hace en el arte. Entonces, y ahí arrancamos. Y para arrancar hay que recordar que el río Magdalena nace en un espacio que fue habitado por una cultura artística, que es la cultura de San Agustín, o la que se llama de San Agustín, que obviamente no conocemos mucho sobre ella, porque cuando llegan los españoles ya la cultura en su apogeo ha desaparecido, y solamente encuentran bueno, con los siglos van encontrando estas estatuas, muchas veces coloridas, enterradas ellas además, porque se está hablando de un espacio que servía de necrópolis, de ciudad de muertos, donde muchos líderes importantes de la región, caciques de los Andes, conectados con el área de influencia del sur, del Quechua, que luego será también el Imperio Inca, van a ser enterrados en esta zona que tiene connotaciones mágicas y connotaciones muy poderosas. No hace falta hacer parte de la cultura de San Agustín para uno sentir que en ese lugar tan cercano del macizo colombiano, donde nacen tantos ríos, donde hay esas lagunas a más de 3.000 metros, donde está toda esta vida que nace en forma de agua, se puede percibir un ambiente sin duda mágico y sin duda sublime, y no es extraño entonces que se hayan escogido espacios como estos para lugar de enterramiento sagrado. También por eso el río que ya nace ahí, pues en los muchos ríos, pero en particular el río Magdalena, va, va a tener esa connotación de muerte. Y de hecho así lo van a llamar también en quechua, el Guacayo, el río de las tumbas, el río que justamente cuando se remonta se llega a este cementerio sagrado de la cultura de San Agustín. Entonces, no se sabe mucho sobre San Agustín, es decir, se ha investigado, pero obviamente hay muchas conjeturas y muchas hipótesis, en gran parte justamente porque no hay, la cultura desapareció eh, antes de que se diera todo el proceso de colonización. Pero se sabe que el río es importante, obviamente, y que justamente lugares
que hacen parte de su estructura artística, como esto que llaman la Shakira, ahí cerca del parque. Ustedes ven que el parque está lleno de estatuas que realmente no estaban allí, que fueron traídas de diferentes tumbas y que se fueron ordenando en un lugar para ser vistas en conjunto, pero esta Shakira sí está in situ, esta figura antropomorfa que está sobre la piedra y que está mirando justamente el cañón del Magdalena, se conserva todavía en el sitio donde estaba en el momento de ser esculpida. Las connotaciones mágico-religiosas son muy profundas, pero siguen siendo un tanto misteriosas para nosotros, pero sin duda el hecho de que esta sea todavía una escultura que mira al río nos dice mucho sobre la importancia del arte y de la representación mágica en relación con este río y en relación con la geografía que está en torno al río, porque además no es nada más el agua, sino los cañones, el estrecho del Magdalena que está ahí cerca de ese lugar, la laguna, el páramo. Entonces, ya desde ahí el río nace cargado de un gran elemento mágico, sagrado, y bueno, pues todo el río es sagrado hasta su desembocadura. Entonces, el hecho es que ya desde ese momento la cultura de San Agustín tenía una vocación artística ligada al río. Inclusive se tallaba arte, se hacía arte escultórico en las propias rocas del río. Los que han ido recuerdan claramente esta presencia de la fuente de lavapatas. Bueno, todos esos son nombres que se le han puesto después, en parte por la influencia española, en parte por la cultura popular de la región. Pero lo que sí es cierto es que se considera que era una quebrada sagrada donde se esculpían figuras tanto de seres humanos como de animales, de reptiles, que tenía connotaciones religiosas y que todavía se conserva. Bueno, pues hay que seguirlo conservando mucho tiempo más, pero ya esta es una forma también maravillosa de ver cómo el arte se concibía como parte de la vida. Pues muchos pueblos indígenas no había esa separación que hoy tenemos tanto de que esta es la vida práctica, esta es la vida religiosa, esta es la vida económica y este es el arte como un espacio, digamos lo que decorativo o abstracto o alejado del mundo real. En gran parte, la gran maravilla, el gran poder del arte indígena es que era un arte creado para integrarse a la vida, para ser parte de lo que se vive todos los días y no solamente verlo como un espacio separado. Entonces, como vemos en San Agustín, el punto de nacimiento del río Magdalena, ya hay una presencia artística milenaria. Estamos hablando de hace 2500 años que ya se encuentran indicios de esta presencia artística. Entonces ya el río va a nacer cargado de arte y en este caso cargado de arte sobre la piedra, sobre la escultura y la piedra. Pe- pero así como es un río de tumbas en San Agustín, también va a ser un río de tumbas a lo largo de todo su recorrido. Ya en la década de los 70, Reigel Dolmatov había encontrado una gran similitud de enterramientos a lo largo del río Magdalena, pues casi que desde la zona de Honda, de los Panches, hasta ya casi su desembocadura, los pueblos yareguíes, los zenú, todos estos pueblos que hicieron su vida cerca del río Magdalena, van a usarlo también como punto de enterramiento en las riberas de este río, y los trabajos de Alicia de Usán y de Reigel Dolmatov van a ayudar mucho a ver cómo a pesar de las diferencias muchas veces lingüísticas, históricas y artísticas en otros sentidos, va a haber em,
cierto parecido, uniformidad entre las esculturas y las urnas funerarias en particular que se encuentra a lo largo del río Magdalena. No vamos a entrar en detalle pues sobre los diferentes pueblos y las pequeñas diferencias en la escultura y en las urnas funerarias, sino para reivindicar justamente ese aspecto que me parece muy importante del río de la muerte, pero del río de la muerte que renace en vida. Digamos que esa dualidad siento yo que se hace muy presente en muchas de las imágenes que voy a mostrar hoy. Y bueno, y ya muchos antropólogos, historiadoras y diferentes investigadores han encontrado que el río es justamente eso, el río de la muerte y el río de la vida, y que eso se manifiesta igualmente en el arte, empezando por las tumbas de San Agustín y por los enterramientos en urnas funerarias artísticamente talladas que se encuentran a lo largo de todo el río. Pero así como es el río de la muerte, también es el río de la vida y las expresiones artísticas también escultóricas y de talla en oro, en este caso, va a ser parte también del legado artístico prehispánico que se encuentra y encontramos pues en estas tallas de oro que son colgantes, que son la punta de bastones, que son diferentes piezas pues de pequeño tamaño más bien y que, o sea, que muchas se encuentran en el Museo del Oro en Bogotá y en diferentes museos del Banco de la República que representan también los animales del río, porque además el río no es solamente el río de las tumbas, más adelante, cuando el río en la época prehispánica va bajando, pues se llama el río del país amigo, el río Yuma en la región Muisca, pero ya cuando desciende a lo que se conoce ahora como Medio Magdalena y Bajo Magdalena, va a tomar otros nombres, el río del Boca Chico, el río del Pez, el río del Caimán, porque la vida se hace presente y la vida se hace presente también en el arte, con todas estas representaciones que además, como mucho arte indígena, son representaciones que combinan diferentes elementos. Por ejemplo, en San Agustín, si se puede ver aquí en la imagen de la esquina inferior izquierda, se halla este colgante, este prendedor que es un pez alado y que además es un pez alado que de cerca se le ven dientes como de jaguar. Como sabemos, en San Agustín y en mucho arte indígena se combinan diferentes elementos. El pez de agua, el jaguar de tierra, el ave de aire. Digamos que es un trabajo imaginativo y que hace lo que el arte hace, que el arte en todas sus manifestaciones integra mundos que parecen muy disímiles, que parecen no encontrarse, que parecen ser contradictorios y que no es posible integrarlos. Pues bien, el arte lo que hace es integrarlos con las connotaciones místicas, religiosas, espirituales, humanas, lo que ustedes quieran, pero también en ese arte indígena se encuentran muchas de las características que luego vamos a apreciar en el arte moderno o en el arte del siglo XXI, que es la capacidad de integrar, de congeniar mundos que parecen dispares. Por eso, bueno, aquí no aparecen los nombres, pero aquí hay imágenes de San Agustín, de Tolima, de los zenú, de aves, de peces, de reptiles, de insectos inclusive, pero no son nada más imágenes figurativas que intentan parecerse a los animales que representan. Siempre son aves con elementos de animales terrestres, o son peces con alas, o son estas figuras que siguen todavía deslumbrándonos, no solo por su belleza, no solo por lo que demuestran de trabajo complejo y cuidadoso a la hora de hacerlo, sino porque siguen remitiendo a unas conexiones mentales, espirituales, artísticas que nos siguen deslumbrando. Y el río va a ser parte de ese elemento, el río Magdalena en particular, pero si uno si uno busca la presencia de los ríos en plural en el arte indígena, pues va a ser
muy grande o infinita la cantidad de encuentros que va a tener. En los mismos mitos, el río como esta serpiente cósmica que recorre en las selvas del Amazonas y que además se compagina con la Vía Láctea del cielo. Es decir, el río en la cultura prehispánica, en las culturas prehispánicas, porque estamos hablando de cientos, no se puede decir nada más que es una, sino que hay muchas, pero no solamente es un río que da sustento, que da trabajo, que permite vivir, sino un río que se conecta con diferentes fuentes de agua, que se conecta con diferentes fuentes de vida y animales, que se conecta con la tierra y que además tiene reminiscencias místicas y misteriosas. Y entonces, pues todo eso se intenta integrar, se intenta congregar en el arte, pero obviamente es un arte que como combina todos estos elementos puede decirnos muchas cosas durante siglos o milenios por venir, si los hay. Entonces, este mundo prehispánico del río Magdalena, pues me interesa reivindicar justamente esa presencia tanto de la vida, de los animales, de la fauna, como de la muerte, como de los enterramientos, como de las tumbas. Y ya más adelante entramos a un momento de colonización española, como todos saben, que también se va a manifestar en imágenes. Toda la cultura, toda la historia, todos los elementos, digamos, los reales o físicos de la historia tienen su correlato, su acompañamiento con imágenes, en este caso bidimensionales, pinturas. En particular, hablo de dos cosas. Por un lado, la pintura, en este caso, un lienzo de Tiziano, del artista eh, de Venecia, que luego va a ser pintor no de la corte, pero sí va a hacer unos retratos muy famosos de Carlos V y de Felipe II, de los reyes de España, mejor dicho, de los reyes de España que además comandan la conquista de América. Y que traigo aquí este cuadro del Noli Me Tangere, que es justamente la aparición de María Magdalena en la historia sagrada, cuando va a ver la tumba de Jesús, va a ver al Jesús muerto y enterrado y se encuentra con Jesús vivo. Y bueno, lo traigo porque además son todos los elementos que hemos mencionado. Es la Magdalena, pues en nombre de la cual luego se bautizará el río en 1501, que en el mito cristiano, que en la Biblia se acerca a la tumba de Jesús, al lugar de la muerte, y lo encuentra vivo. Y es ahí donde Jesús le dice, no me toques, no te acerques, no me tangere, y bueno, que luego se va a convertir en un motivo religioso muy importante en diferentes manifestaciones hasta nuestros días. Entonces, ya nuestro río Magdalena, que se llama así justamente por la presencia española y por esa historia de la conversión de María Magdalena cuando lo encuentra en abril de 1501. Pero también además la pintura religiosa como pintura va a ser parte de la colonización de lo que ahora es Colombia y de toda América, porque no solamente es la espada, no solamente es el cura, no solamente son el comercio o las leyes de Indias, también las estampas, las pinturas, los cuadros religiosos que luego se van a manifestar en las iglesias y en muchas reproducciones son parte de esa colonización también de imágenes. Por eso pasamos en gran medida de este arte indígena que es tridimensional, que es en piedra, que también tiene pintura rupestre en muchas partes, a un dominio ya más bidimensional de la estampa, del impreso más adelante, pues ya en esta época también. Ya se pasa a un momento más de lienzos y de óleos, que es el arte dominante de la cultura europea. Y bueno, y la otra forma también de colonización que está ligada a la imagen justamente es
el mapa que nace como una combinación entre lo artístico lo, y, lo, y lo político, y es una herramienta de colonización, de cómo moverse en el espacio justamente para llegar, por ejemplo, en América, se conocen las noticias de la existencia de este reino del Perú con riquezas inimaginables y cuando llega a oído de muchos conquistadores las noticias de Pizarro y de todo lo que se encuentra en esta conquista, obviamente hay una fiebre de oro justamente para llegar al Perú, y eso es lo que en gran medida hace que el río Magdalena sea explorado, se intente conocer para ver si llega hasta el Perú. Obviamente esa idea del dorado, la idea de que más allá pueden estar más riquezas. Los conquistadores que se han asentado en las Antillas se mueven aquí por la costa, en Bastidas, Pedro de Heredia, todos los que ya conocemos que fundan las ciudades de tierra firme, pero siempre hay como esa ansiedad de ver qué hay más allá, que es una ansiedad además basada en la ambición, basada en el ansia de riquezas y en la pelea caníbal inclusive, porque no es nada más que los indígenas del Magdalena se encuentra el canibalismo, es que la misma actitud de los conquistadores es caníbal en la medida en que se matan entre ellos para llegar al oro, y en algunos casos también se comen entre ellos, porque ese fue uno de los temas también más recurrentes de la conquista del río Magdalena, y es que como hay caníbales, entonces se puede justamente esclavizarlos, matarlos y dominarlos, pero si uno lo ve de cerca, los comportamientos de los conquistadores no eran tampoco nada civilizados. Pero entonces el mapa se vuelve la otra imagen de uso justamente para, para dominar el río Magdalena y para retratarlo. Los mapas que nos quedan son mucho más tardíos, pues, por ejemplo, que la fundación de Santa Marta o de Cartagena o la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada en 1536 al 38, que más o menos va a darle a conocer el río Magdalena a los españoles. Ya esto es más adelante de finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. Son mapas que he tomado de un libro de Mauricio Nieto y de Sebastián Díaz, donde se recoge justamente estas imágenes que ahora están en los archivos de España, de Sevilla, de Madrid, y que no sé si se alcanza a ver, seguramente no, pero que muestran el mapa de la izquierda, el río Magdalena en su desembocadura. Obviamente son mapas de referencia para que el conquistador, para que el gobernador, para que el Consejo de Indias, para que las autoridades se guíen más o menos, que ya muestran la desembocadura del Magdalena, pues en Bocas de Ceniza, y que ya nombran las poblaciones que se han fundado o se han asentado los españoles, ya sea Tamalameque o Tenerife, y igual, claro, no es una imagen cartográfica justamente que muestra los accidentes puntuales del terreno, sino que es una guía, pero como obra visual combina la letra escrita, la cartela, combina el color, y además es una obra que muchas veces se asigna a los artistas, porque la tradición renacentista es que los artistas hagan también los mapas, porque tampoco es fácil pasar todo un espacio tridimensional a un plano bidimensional como lo es una imagen cartográfica. Y aquí a mano derecha ya un mapa que remite al nacimiento del río. Ya más adelante se van a hacer las expediciones justamente que le van a dar el nombre a San Agustín con ese nombre, y a cantar también las bellezas naturales, como hace Fray Juan Gertrudis,
que es el que llega a esta región y que además escribe crónicas sobre el nacimiento. Digamos que se intenta representar justamente las montañas del macizo, todas estas imágenes de elevaciones y el nacimiento del río Magdalena y de otros ríos. En fin, no quería dejar de pasar el mapa como también una pintura del Magdalena. Que se puede no considerar de esa manera, pero que hace parte justamente de esa representación del río y que está ligada a la llegada de los españoles y a la conquista y a fines prácticos que también tienen su correlato artístico, porque tampoco no todo lo práctico es antiartístico. Y bueno, y el mapa además es político. Estos son mapas que ya corresponden hacia el final de la colonia, a la presencia del barón Alexander von Humboldt. Como ustedes saben, fue un viajero global que estuvo en varios continentes, que recorrió México, Estados Unidos, el río Orinoco, Venezuela, el Caribe, y que tuvo una visita a, a lo que era en ese momento el virreinato de la Nueva Granada a comienzos del siglo XIX. Ya estamos hablando poco antes de la independencia y que una de sus principales labores fue cartografiar el río Magdalena, justamente. Claro, ya para ese momento pues era común llegar a Santa Fe a través del río Magdalena, ya sea que se entrara por Cartagena o por Santa Marta. Pues Barranquilla existía, pero era realmente pues era más un lugar no muy habitable y además el río por ahí no es navegable con facilidad, así que se prefería andar por tierra y luego tomar el río o coger por el canal del dique. Entonces, Humboldt también hace eso y luego remontar las aguas que todavía pasaban por el brazo de Montpós con fuerza, todavía era la gran ciudad a la cual llegar y bueno, ustedes saben más o menos el recorrido hasta Honda y luego tomar el camino real. Y eso es lo que hace Humboldt junto con M. Bonpland y que mientras lo hace va cartografiando el lugar, o sea que también él hace mapas, entre otras expresiones visuales y artísticas. Pero lo bonito de la historia es que lo completa con la ayuda de Francisco José de Caldas, del Payanés, que bueno, no alcanzó a ser su socio en el resto del viaje, pero que cuando se encuentran en Ibarra, en Ecuador, y luego en Pasto, sí hay perdón, en Quito, sí hay una colaboración, sí hay un encuentro entre ambas inteligencias y es Caldas el que lo ayuda a completar la carta, el mapa, desde el nacimiento del río Magdalena hasta Honda, que es donde lo había dejado justamente el barón von Humboldt. Caldas conocía, pues Caldas fue científico, geógrafo, cartógrafo y además como fue arriero y fue vendedor de productos, se conocía todas estas lomas al dedillo. O sea, era un científico que no estaba en su torre de marfil ni en su observatorio astronómico, sino que estaba en el terreno y que también dejó pues, un legado cartográfico amplio que ya se conoce, pero en este caso es un momento, creo que, de engranaje importante, donde se combina la tradición cartográfica o sea, que viene desde los españoles para el dominio, para la conquista, con la curiosidad científica, el trabajo etnográfico, la visión romántica inclusive que trae Humboldt y se une con la investigación criolla, el conocimiento local y la técnica neogranadina de Caldas y da lugar a estos mapas que aparecen a nombre de Humboldt en las obras que publica en Europa, pero si alcanzan a ver aquí, él le da el crédito respectivo a Caldas cuando en el detalle del mapa dice que el mapa del río Grande de la Magdalena fue hecho por FJ de Caldas, o sea que sí hay la presencia de Caldas en ese crédito, que ha sido un debate muy grande y un tanto infértil sobre cuánto le robó
Humboldt a Caldas cuando lo que hubo fue un trabajo también de equipo. Pero Humboldt no solamente, pues de hecho, como dice Beatriz González, Humboldt no solamente tiene una herencia científica o investigativa, también pictórica, casi que es un maestro del paisajismo colombiano, como, pues, sí, como dice González. Y justamente este viaje de Humboldt deja no solamente un diario escrito, no solamente un contacto de los investigadores locales con el conocimiento extranjero, sino unas láminas que van apareciendo publicadas en las diferentes entregas de investigaciones de Humboldt. Estas son algunas de las más famosas. Por ejemplo, esta ilustración que acompaña la geografía de las plantas, que, o sea, que también fue apoyada por Caldas y que muestra las diferentes alturas y los nombres de las plantas que se dan en diferentes alturas, una especie como de mapa, pero llevado a la montaña, que también combina el color, la forma y la letra para darle el nombre a estas plantas y que, bueno, eso ya corresponde más al sur, cuando Humboldt va bajando después del Magdalena hacia el Ecuador, o aquí el Salto del Tequendama cerca de Bogotá, y esta pintura, esta acuarela de Luis de Río, no es de Humboldt, sino de Luis de Río, que es justamente el hijo de un francés también que aquí va a tener o algo muy importante durante la independencia, amigo de Nariño, pero que además, bueno, esto ya es cerca de Cartagena, por Turbaco, cuando Humboldt conoce los volcanes de aire que había en ese momento, y que además también, siguiendo la línea de Beatriz González, es una muestra de paisajismo donde además se pinta al viajero con el indígena, al europeo con el indígena local y pintado por un francés. Y es ahí que empieza a aparecer justamente esta figura también ligada al río Magdalena, que por mucho tiempo ha sido olvidada o ha sido extraída de la pintura, que es tanto el indígena como el boga negro, como el mestizo de la región. Y con Humboldt se empieza a mostrar eso en las láminas que representan el río y sus alrededores. Y en cierta categoría no digamos lo de igualdad, pero por lo menos aquí en la imagen Humboldt está preguntándole al indígena por su conocimiento de esos volcanes, cuando durante la colonia pues el indio, el negro, es la voz de la sinrazón, de la barbarie, del salvajismo. Para los criollos de la Nueva Granada, los actores de la boga de la región son la muestra de la barbarie. Tal vez para el europeo, y más uno como Humboldt, estos personajes son portadores de saberes y desde ahí se le puede preguntar pues casi que de igual a igual. Ustedes saben que muchas veces los verdaderos racistas somos nosotros, los mestizos, los que despreciamos el saber de comunidades negras o indígenas justamente para querer diferenciarnos de lo que más nos parecemos. En cambio, el extranjero, como tiene una mirada distinta y para él todos son extranjeros, y si quieres, se puede acercar justamente a estos personajes como el indígena o el boga, como veremos más adelante con los viajeros del Magdalena, se puede acercar para conocerlos, para retratarlos, para pintarlos, para aprender de ellos, para que les cuente ellos el río en donde hace un meandro, donde tiene sedimentos, donde cambia la corriente, que eso lo sabe es el boga, lo sabe es el que se mueve ahí y el que viaja. Pero entonces, en el punto de vista pictórico, visual, Humboldt significa también un punto de inflexión. Y otro punto de inflexión que no hay que olvidar, que es una forma también de que el Magdalena esté presente en la pintura, son las láminas de la expedición botánica. Que claro, el río no aparece como río en las imágenes que ellos dejan, pero el río sí aparece porque son plantas, son árboles de la zona del río.
Ustedes saben que tenía su sede principal durante muchos años la expedición botánica en Mariquita, muy cerca de Honda, los pintores, por ejemplo, el más famoso viene ahí de Guaduas también, de Javier Matiz, y que las plantas que también se retratan allí son bejucos, son quinas, son elementos justamente que se encuentran dentro de esta región y que es allí donde Mutis y su combo aprenden de los usos de los locales también, un poco también, bueno, siguiendo o un poco previendo este mismo espíritu del sabio, que no es sabio porque él sepa mucho, sino porque sabe a quién preguntarle, porque no fue Mutis realmente el que sabe, sino el que le pregunta a la gente de la región para conocer las propiedades de la quina o de la ipecuana o de los diferentes bejucos que usan para remedios. Pero los pintores pintan esas plantas que hacen parte de la geografía natural del río Magdalena, o sea que ahí está el río Magdalena, y muchas veces lo pintan también con pigmentos extraídos de plantas y de minerales de la misma región del Magdalena. O sea que allí también se puede encontrar el río Magdalena representado de modo oblicuo, de modo sinuoso en las láminas, las muy famosas láminas de la expedición botánica que todos conocemos. Pero ya un poco más adelante, en el siglo XIX, en toda esta, digámoslo, escuela de viajeros que pasan por el río Magdalena y claro, como ya, ya se entra en la época de la República y ya obviamente hay ese afán modernizador de búsqueda de nuevas técnicas, por ejemplo, el médico francés François Roulin, que llega antes inclusive de que se gane del todo la independencia, y ya se trae justamente como una especie de civilizador a sueldo, ya no a espada, sino a sueldo, para enseñar ciencias y medicina, y que al ser dibujante, al ser acuarelista, deja un legado riquísimo de pinturas. Y a través de esos viajeros extranjeros conocemos muchos de estos personajes que, repito, que el criollo despreciaba, pero que el extranjero podía ver con toda su fascinación y extrañeza e inclusive disgusto, porque tampoco es que les fascinara, pero no viene cargado con 300 años de colonia española en la cabeza que le impide ver lo que está al frente. Entonces ahí ya pues el legado que dejan de los champanes, son imágenes ya que son más conocidas por todos nosotros, ¿no? Los bogas con sus sombreros, desnudos o semidesnudos, la fauna nuevamente, el caimán, siempre la babilla que acecha. Y bueno, y aquí nada más mostraré una o dos imágenes de estos pintores que tienen obras por docenas o por cientos y que nos han dejado un conocimiento además también de la vida y de la muerte en el río Magdalena, porque en estas otras acuarelas también de Roulin se ve tanto los bailes funerarios de los angelitos cuando mueren los niños, como la alimentación al lado del río, cuando se orilla literalmente el champán o la piragua o la balsa o la canoa, donde sea que se viaje, para justamente tomar los alimentos, ya sea la carne que se trae, el vino que viene de España lo que se consigue en los pueblos, así que también aquí se come y además se baila eh, al lado del Magdalena cuando mueren los niños. O sea que son imágenes que también nos siguen mostrando esos contrastes propios del río. Y uno puede quedarse horas viendo justamente
todos los pequeños detalles de la vida. Por aquí está la música, está la vestimenta, está la fauna, la flora, están los ritos, están los alimentos. Es todo un trabajo etnográfico que se puede hacer a partir de imágenes y claro, ya hay muchos investigadores que lo han hecho. Y el otro también viajero famoso es Edward Waldhaus Mark, que también deja un legado muy grande de acuarelas que además están en el Banco de la República y que es uno de sus tesoros entre los muchos que tiene y que también nos permiten conocer el río del siglo XIX, o sea, que en este caso se trata de viajeros que llegan acá por temas diplomáticos, ya también como la República ha nacido, se pone en contacto con el extranjero, llegan los diplomáticos a hacer negocios, a exportar, las casas comerciales de Londres tienen aquí enviados, el gobierno inglés, ya estamos entrando al tiempo de la República y estas acuarelas nos dejan justamente un conocimiento del Magdalena, donde sigue apareciendo también la fauna, pero esta vez es la fauna que se debe cazar, que se debe perseguir. La antiquísima costumbre de matar caimanes al lado del río Magdalena, que duró siglos y que terminó acabando con muchas especies nativas. Y es decir, sigue estando la fauna presente, pero ya como ese símbolo del salvajismo propio de esa región que se debe eliminar, que se debe matar, que se debe cazar justamente para civilizar, para que la región entre al progreso, para que realmente llegue a parecerse a ese mundo que ya es industrial, que ya es comercial, que ya llega a un nivel de avance técnico muy grande. O sea, no se alcanza a ver que justamente la riqueza, la validez, lo que hace único a este territorio es que es diferente a ese mundo civilizado, que todavía es el mundo de la cultura anfibia, que sigue siendo el mundo de la conexión del agua con la tierra, de la presencia del bosque. No se entendía en esa época, todavía no se entiende del todo en nuestro tiempo, pero estas acuarelas muestran justamente que ese viajero extranjero y el criollo que quiere parecerse al extranjero, lo que hace es matar esa fauna, lo que hace es cazar esos caimanes, lo que hace es limpiar, arrasar con las riberas justamente porque en nuestra mente todavía muy adolescente creemos que eso es progreso y que eso es avance. Pero todo eso está presente también en de nuevo la vida y la muerte en las acuarelas de Mark, que también son muy ricas de ver y que están muchas en internet, porque el Banco de la República también las ha digitalizado, así que lo que sigue es que ustedes las vean por su cuenta. Y el romanticismo está en plena efervescencia. Pues en Estados Unidos está la escuela de Río Hudson, en Francia está la escuela de Barbizon, que son escuelas pictóricas que ya como son románticas traen toda esta herencia del paisajismo, de sacar el caballete al aire libre y pintar lo que se ve, pintar los ríos. Y uno de estos pintores que se fascina además leyendo las crónicas de Humboldt y que viene a Colombia es Frederick George, que tiene un cuadro muy famoso, que es este cuadro del corazón de los Andes, que pinta mucho después de volver de Colombia a Estados Unidos y que es una conjunción de los elementos que recuerda, pues de las montañas, del agua, tiene también personas acá. Miren que esta es la pura escuela paisajista donde se ponen en restos humanos, pues quiero decir, en muestras de seres humanos para que uno alcance a magnificar la grandeza del paisaje. Y que también pinta George pues el río Magdalena, porque obviamente, pero claro, es el río Magdalena de sus recuerdos, donde se combina las canoas con las chozas, con los volcanes, con la flora. Es una visión romántica. Digamos que no es tan etnográfica o tan detallada como pueden hacer
los acuarelistas. Es más, estos jóvenes pintores románticos del siglo XIX, inflados de grandiosidad, que intentan justamente capturar la imponencia del paisaje, que tal vez son más fieles o más leales a las bellezas o a la grandiosidad del río, porque, claro, su, su, su aspiración no es el progreso, no es matar caimanes para vender la piel, no es crear rutas comerciales. Su aspiración romántica es poder capturar, poder apreciar la magnificencia, la belleza del río y poderla retratar como puedan en estas pinturas de la escuela del río Hudson, que además también en Colombia, bueno, y también en esta época es la época del costumbrismo nacional. No solamente son viajeros extranjeros los que hacen los grabados, litografías, acuarelas, dibujos del Magdalena y de sus bogas, sino que también el famoso Ramón Torres Méndez, pues que todos conocemos que fue un pintor, dibujante, retratista, miniaturista, muy importante durante el siglo XIX, y que era pues que podía vivir de la pintura, en gran parte haciendo miniaturas. Él, cuando no encontraba marfil, serruchaba las bolas de billar y pintaba ahí las miniaturas, o sea, que vendía retratos, pero que dentro de su amplia y rica producción, los cuadros de costumbres, digámoslo, de indígenas, de afrodescendientes, de mestizos, del río Magdalena, de los bogas, también va a ser parte. Si ustedes ven las relaciones o las comunicaciones entre, por ejemplo, Roulin sus acuarelas del río Magdalena, y luego también los cuadros de costumbres de Ramón Torres Méndez, ya se está creando un estilo y una imagen que va a ser recurrente. Ustedes seguramente han visto muchas veces la imagen de los bogas y de los champanes que hacen parte de la tradición pictórica de este siglo XIX, que es yo diría, el gran siglo del río Magdalena en la pintura, porque están todos los costumbristas, están todos los viajeros, que no he mencionado ni la mitad, o sea, está Gastón Lelarche, está Auguste Lemoine, y los costumbristas, pues no olvidemos que es el siglo también de José María Espinosa, de Grot, de Ramón Torres Méndez y de la Comisión Coreográfica también, que es esta, digamos, este intento, esta empresa científico-militar política para hacer el mapa, para hacer la crónica y para hacer el retrato de lo que es Colombia como país, o la República, la Nueva Granada para ese momento. La mayoría de estas imágenes tienen su correlato escrito, porque estos viajeros o sea, que pintaban el río también escribían diarios, se quejaban del calor, de los mosquitos, que los bogas paraban a hacer parrandas de 2 noches y luego no querían arrancar, o sea, de todo lo que todavía uno puede pensar cuando viaja por tierra, o sea, que paran a comer, que se dañan los champanes. Son lecturas también muy costumbristas inclusive. Y también la Comisión Coreográfica, que es un proyecto pues impulsado por el gobierno liberal, una especie de continuación de la expedición botánica, pero ahora más completa, con todos los fierros, porque además es hacer los mapas, es hacer censos, es hacer las acuarelas, es hacer la recolección botánica que hace José Jerónimo Triana, y es también la pintura de los tipos nacionales. Tiene varios pintores la comisión, tiene un venezolano que es Carmelo Fernández, con el cual Agustín Codazzi tiene problemas porque tiene temperamento muy artístico, digámoslo así. Luego viene Henry Price, un inglés que se enferma mucho, así que tampoco puede trabajar mucho, y el gran pintor nacional, en que había sido militar además, así que, o sea, que tenía temple para irse a esos recorridos, fue Manuel María Paz, o sea, que ha dejado un legado también gigantesco de láminas y de acuarelas que reposan
en la Biblioteca Nacional de Colombia justamente, y que en su viaje al sur, porque la comisión tiene diferentes viajes y encargos, cuando viajan a la zona de Huila, Tolima y el sur, llegan justamente al nacimiento del río Magdalena y también lo retrata en estas acuarelas. Como el tiempo se está acabando, voy a avanzar a paso de buque de vapor y no nada más a paso de canoa para poder terminar todas las diapositivas, para contarles que el río Magdalena sigue apareciendo ya en la prensa, en la forma de grabados, cuando aparece este periódico famoso ilustrado con grabados de Alfredo Greñas, de Alberto Urdaneta, y en donde ya el río Magdalena entra en esta etapa de desarrollo, de símbolo del progreso, del comercio, del Comodoro Elbers, metiendo los buques de vapor. Digamos que hay una fase de optimismo desarrollista, donde se piensa que el país, bueno, pues el país está en guerra todo el tiempo, pero en Colombia siempre ha habido guerra y al tiempo élites que impulsan la exportación de productos, así que ya es parte de nuestra historia. Y que además también hay como esa especie de optimismo de que vamos a vencer la barbarie, que vamos a acabar con los pueblos bárbaros de las riberas, vamos a hacer todo el progreso, los barcos de vapor, los caminos, la exportación, una visión que, o sea, que sigue, o sea, que ya no creemos en ella realmente, pero que todavía sigue, y que el río Magdalena la simboliza en gran parte y también se expresa visualmente a través de estos grabados que aparecen en la prensa nacional, pues en la prensa que circula entre el público lector, que es muy pequeño, pero que también ya empiezan a mostrarle al país qué es, quién es, y a darle una imagen del río como río justamente de industria, de progreso, que en el siglo XX se va a acrecentar, pues también con la aviación, con los buques de vapor, con el petróleo hasta nuestros días. O sea que también se crea una imagen del río como el lugar del progreso, con todo lo que el progreso implica de conflictivo, que puede ser muy destructivo en sí mismo. Y en pintura, la escuela un poco de paisajismo, que ya habíamos visto que tenía tan buena salud en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. En Colombia se va a dar más bien ya a final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, porque en Colombia la pintura del siglo XIX era más, para empezar, en la colonia el tema por excelencia eran los temas religiosos, los santos, las monjas, y en el siglo XIX los retratos van a ganar mucha fuerza, por toda la independencia, por toda la tradición justamente de los miniaturistas. Sin embargo, se extrañaba una escuela paisajista nacional, cuando ya a final de siglo se funda la Escuela de Bellas Artes y ya se entiende, ya se empieza a entender el arte como una categoría separada. Digamos que en las acuarelas de Carmelo Fernández o de Paz era todavía ligado a un proyecto político, cartográfico, coreográfico, pero ya cuando se crea la Escuela de Artes, que en gran parte la impulsa Alberto Urdaneta de este periódico, el arte se entiende como un espacio más separado de otras esferas, en gran autonomía, y se espera que también aquí se cree una escuela paisajista como la inglesa, la de Barbizon o la de Hudson, y en gran parte el español Luis de Llanos contribuye a esta búsqueda estilística con sus óleos del río Magdalena. Como todos estos viajeros, él también llega por el río y eso le da el chance justamente de conocer de primera mano estos paisajes y luego pintarlos, con una influencia ya más romántica, más de la escuela de Constable o de Turner, de esas luces románticas intensas que uno puede ver, y o sea, que alcanza a calar en los pintores colombianos, que todavía en Colombia, digamos que
sigue la tradición realista, figurativa, neoclásica del retrato de Epifanio Garay, de Ricardo Acevedo, pero esta escuela paisajista de Llanos tiene sus seguidores que llegan a ser lo que luego se va a conocer como la escuela de la sabana, que son de paisajistas que tuvo pintores como Jesús María Zamora, que también pintan el río Magdalena. Digamos que dentro de toda esta escuela que pintan la sabana de Bogotá, que pintan las calles, que pintan los llanos, pues Zamora tiene muchas pinturas de los llanos. El río también es parte de esta escuela paisajista nacional. La escuela de la Sabana es muy centralista el nombre porque lo que pinta realmente es todo lo que pueden ver del país, incluidos sus ríos, todavía con los elementos que han estado presentes. Ya esta vez es menos etnográfico, es más romántico, es menos detallista, como la expedición botánica o como Marc o los acuarelistas, sino que ya es más romántica, más la impresión que deja el río al pasar por él. Y claro, ya estamos en una época donde ha dejado su huella todo lo que es el impresionismo, y eso se ve también en las pinturas de colombianos como Zamora y más adelante de Gómez Campuzano, que es tan famoso y que también es parte de la tradición de retratar el río, de mostrarlo en cuadros que son muy bellos y que ya, repito, digamos que pertenecen a una esfera artística un tanto desconectada de la vida, como vimos que antes estaba muy unida a través de la prensa, a través del mapa, a través de muchas cosas. Esto ya es más artístico, autónomo. Bueno, ya para terminar, el río en el siglo XX un poco sale del arte pictórico, pues no sale del todo, pero deja de ser prioritario como sí lo fue durante el costumbrismo, durante eh, el, toda la zona del paisajismo. Y el arte moderno ya se vuelve más abstracto, se vuelve más expresionista, se buscan expresar conceptos, expresar la vida urbana, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Débora Arango, Beatriz González, qué sé yo, todos los artistas que ya tienen influencias del pop, del expresionismo, de lo abstracto, de Guillermo Vietman. El río no es protagonista de ese arte moderno, diría yo, o si lo es de modo muy abstracto. Sin embargo, el río ya se hace más presente en formas visuales como la fotografía o el cine, porque justamente ya es el siglo XX y ya hay formas masivas de reproducción de la imagen fotográfica, como la atarraya de Leo Matisse, que es captada justamente en la Ciénaga Grande de la Magdalena, o las fotos de Nereo López, que, que captura todo el mundo de los viajes por el Magdalena, de los buques de vapor, de los viajeros, de los recorridos que se hacen por allí, y que, bueno, no es pintura, pero es uno de los legados visuales que nos quedan del río para conocerlo en la mitad del siglo XX, digámoslo así, que es como el momento en que trabaja Nereo López y un poco antes Leo Matisse. Sin embargo, el río no desaparece del todo de la pintura. Hay pintores primitivistas, digámoslo así, que tienen como una pintura más naif, como Noé León, que es de Ocaña, pero que vive y trabaja mucho tiempo en Barranquilla, que hace parte de este grupo de Barranquilla un poco que incluye a Nereo, a Grau, a Porras, a García Márquez, a Obregón, a Cepeda Zamudio, a Leo Matiz más o menos. O sea, que ya Barranquilla también al lado del río Magdalena, si en la colonia no era nada y luego también va a ser poco, en el siglo XX ya va a ser la gran sociedad, que dice el Yo de Arroyo, con mar y río.
O sea, justamente esa mezcla de viajeros, de historias, de lugares, de influencias artísticas, entre ellas las de los primitivistas, por ejemplo, franceses, Henri Rousseau, o aquí mismo las pinturas de los Figueroa en la colonia. Toda esta pintura que un poco, o sea, que se aleja de esta visión casi que perfecta, naturalista, neoclásica de la Escuela de Bellas Artes, e intenta mostrar de nuevo la belleza, la riqueza, el colorido del río, justamente con estos buques que lo atraviesan, con la fauna que aparece de nuevo, la vida otra vez está presente a través del color, un poco también de trabajo etnográfico de las poblaciones, de cómo viven, y que es un arte que yo siento muy colombiano, que para mí el arte más colombiano es justamente esa especie de costumbrismo primitivista, que pienso que está muy arraigado de la tradición colombiana artística, y que permite justamente recrear ese color, esa vida, esa fauna. Se pueden oír los sonidos de la guacamaya, del mico, cuando uno ve los cuadros de Noé León, justamente. Y ya en el siglo XX más adelante el río va a seguir apareciendo, pero ya más ligado también a esta corriente más política de los años 30 y 40, que tiene influencias muralistas mexicanas, de Pedronel Gómez, de Ignacio Gómez Jaramillo, de Alipio Jaramillo también, donde ya se quiere reivindicar más que este mundo natural, bello, exótico, es al trabajador del Magdalena, es a esta fuerza de trabajo proletaria, que además se ve como la clase social que va a reivindicar el país, justamente porque estamos en tiempos muy politizados, donde ya se considera que la explotación que ha habido en el capitalismo durante siglos se debe transformar y se debe reivindicar el trabajador nato, en este caso los pescadores del río Magdalena, en este óleo bueno, que ustedes me disculpan la mala imagen, pero que hace parte del Museo Nacional. Esta escuela realista, un poco manierista, muy politizada, que se puede encontrar, por ejemplo, en la escuela de los Bachué, que son indigenistas, que pintan muchas imágenes de la tradición indigenista nacional, en los muralistas también, pues, de Colombia y de México también, y en los ya pintores al óleo o a la acuarela de temas políticos, es la que va un poco a interrumpirse en los años 50 y 60 con la entrada de todo este arte moderno que reivindica Marta Traba y que va a marcar mucho tiempo nuestra pintura. Sin embargo, como ya les dije, si el río sale, y ya voy a acabar, si el río sale de la pintura con fuerza, entra a otros espacios como vimos la fotografía y también el cine. El cine lo hace a través de películas como El río de las tumbas, vuelve otra vez este motivo del río de las tumbas, el río de la muerte, con historias que ya hablan de esos cadáveres que se encuentran en el río. Es una historia de un pueblo a donde van llegando cadáveres y donde se va creando toda una conmoción por ello. Es un cine realista, es un cine con influencias también de México, de España, y que el río sigue siendo protagonista en este caso, pero también, digamos, a través de toda esta recreación de la violencia, que si bien nunca dejó de estar en el siglo XIX, ya en el siglo XX ya no hay como ese consuelo de que se está creando progreso detrás de esa violencia. Simplemente son cadáveres pasando por el río con gallinazos en la barriga. Ya se toma, ya se siente como realmente una película de horror. La violencia, la muerte propia del río Magdalena. O sea, es una muerte que no da vida,
Y, y de ahí viene en gran parte este elemento dramático, trágico de la muerte en el arte contemporáneo del río Magdalena. Porque si bien antes, desde la época prehispánica, el río es el río de la muerte, pero también el río de la muerte que da vida. Ya en un punto esa muerte no va a dar vida, va a ser simplemente horror. Bueno, con ciertos casos todavía de pintura colorida y de pintura que refleja el río como un espejo, literalmente, como la obra de Zahir García, que es contemporáneo, que está pues todavía creando y que lleva un tiempo trabajando en temas del río Magdalena justamente sobre metal para que se parezca un poco a como los reflejos del agua, pero que tampoco va a soslayar o a olvidar la presencia de la violencia y de la muerte, que como vimos está en todo el cine, está para terminar en la obra de artistas contemporáneos que el río lo asocian con la violencia. En este caso, está la obra ya sea pictórica o fotográfica o de video de Chavarría, que trabaja, por ejemplo, los NNs enterrados en el cementerio de Puerto Berrío, en Antioquia también, y que va a mostrar cómo el río Magdalena se va a convertir también de nuevo en el río de las tumbas, como lo fue desde el comienzo, pero esta vez son NNs, son muertos que simplemente pasan por el río y se encuentran en esos pueblos y son enterrados sin nombre en estas fosas o en estos columbarios del cementerio. Y se vuelve otra vez al desconocimiento de los muertos, pero esta vez ya no son los muertos de hace 2000 años que no conocemos porque no tenemos pistas o información sobre ellos. Son muertos NNs que están allí, que son conciudadanos que terminan siendo una cifra más, un nombre más, un NN más. Y bueno, y las fotografías de Chavarría muestran justamente como esa cara de la muerte que es colorida, pero que a la vez es anónima. Y sus pinturas también vuelven, si ustedes pueden ver acá, vuelven a tomar ese elemento primitivista, porque además muchas fueron trabajadas con gente de la comunidad, pintadas por ellos, pero ya no estamos hablando de esa pintura naif que muestra el color y la vida, sino realmente la violencia y el terror y el horror. Entonces, bueno, pues fue un recorrido a vuelo de pájaro por diferentes formas de expresión artística ligada al río Magdalena. Como ya les dije, es un río de la vida, un río de la muerte, un río de la destrucción, de la construcción y que sigue presente en el río, se mantendrá pues el Museo del Río Magdalena en Honda tiene también en las paredes dibujadas por jóvenes pintores, ¿cómo se llama? Diego Escobar, creo que o sea que sigue todavía siendo una fuente de inspiración para pintores, para dibujantes y que lo será por mucho tiempo. Querido Nicolás, muchas gracias por este maravilloso recorrido. Como bien han visto los que nos han acompañado en esta transmisión desde las 10 de la mañana, arrancamos con la presencia prehispánica, precolombina, de todo lo que ha inspirado nuestro Río Grande de la Magdalena hasta llegar a nuestros tiempos. Nosotros hemos venido poniendo y escribiendo en el chat del fanpage de Facebook algunos enlaces, hipervínculos que ayudan a reforzar lo que el maestro Nicolás hoy nos ha regalado y compartido en términos de información. Gran parte de lo que ha mencionado el maestro Nicolás está también soportado en colecciones que tiene el Banco de la República en su colección de arte. Así que para los que han estado allí, han encontrado unos enlaces, unos vínculos. Qué importante además es la apuesta que hace el maestro Nicolás de poder vincular dentro de las artes visuales y las artes plásticas los mapas. Yo creo que el tema cartográfico que se hizo, que se ha hecho, que se ha relatado, esos mapas maravillosos,
el río Magdalena que encontraron los conquistadores en su momento, pues hacen parte también de esa riqueza. Aquí hemos tenido conectada gente, Jorge Quintero Arango nos habla también de la importancia y de esa inspiración que ha sido el río Magdalena de forma permanente, como en distintos municipios cercanos a Honda, La Dorada, Mariquita, hay representaciones también desde las artes vinculadas al río. También hacía mención, por supuesto, a lo que comentaba yo al inicio, de este trabajo en la Vía Láctea y en honor al río Magdalena. Algunos han preguntado si este programa grabado, le decíamos al maestro Nicolás también, por supuesto que este programa, esta conferencia que nos ha dado generosamente el maestro Nicolás Pernet, queda grabada en el fanpage de Facebook y después de un proceso de edición también con algún tema de créditos y estas cosas, se vincula al canal de YouTube del Banco de la República. Más que preguntas, maestro Nicolás, pues hay comentarios de agradecimiento por parte de la gente. Como les decía, pues hay algunas hipervínculos, enlaces para los que quieran adentrarse, encontrar mayor información, investigar de mayor manera sobre las artes plásticas y visuales, sobre la producción artística que han tenido estos grandes artistas que a lo largo de toda esta historia pues han estado participando en este espacio. Creo que no hay preguntas. Si hay algún comentario, Samuel, agradezco a Nicolás Pernet por este nutrido y colorido panorama sobre el río Magdalena, visto desde la pintura y la fotografía. Quisiera salirme un poco del tema, nos dice Samuel León, y proponer al conferencista que nos dé algunas líneas de la relación entre el Gran Río y la poesía local. La primera pregunta podría ser, ¿hay algunos poemas que relacionen a la Magdalena con la pintura? Se cambiaron de tercio duro. Bueno, ya me dan tema para la siguiente charla también, puede ser la que se prepare para después. Pero sí, claro, o sea, en la poesía, en la música, en las canciones están presentes, en la poesía ligada con la pintura. Bueno, pero sí me cambia de tercio y no puedo pensarlo ahora, pero sí tiene que haber, claro. Claro que las hay, de hecho nosotros para ayudar un poco en la respuesta también a Samuel León, nosotros tenemos dentro de la colección bibliográfica del Banco de la República mucha producción de poetas sobre el río Magdalena, sobre la pintura Candelario Beso, José María Madiedo, o sea, hay muchos que además han trabajado y que se han inspirado, como lo decíamos al comienzo, no solamente en las artes visuales, sino por supuesto en la escritura, en la literatura, en el cine, como ya lo mencionaban. Entonces creo que hay una fuente enorme de consulta. El río Magdalena ha dado para todo y seguramente va a seguir dando para todo. Ercilia Castañeda Ayala nos dice gracias Nicolás Pernet por la conferencia en un recorrido por el río Magdalena en la historia de Colombia. También gracias al Banco de la República. Luz Bonilla dice excelente conferencia, muchas gracias. Miguel Gutiérrez también agradece. Bueno, hay muchos agradecimientos más que preguntas, creo que la información queda clara, como les decía, muchos de ustedes van a poder, si tienen alguna inquietud en ahondar más en esos artistas, pues pueden volver sobre esta conferencia, allí hay, como les decía, hipervínculos que les van a permitir ampliar la información y sobre todo visitar la colección, no solo del Banco de la República, sino que hay mucha información en las redes, en el espacio virtual y digital que podemos consultar. Es muy amplio, rico el recorrido que hace el maestro Nicolás Pernet. Seguramente muchos de ustedes dirán, se quedó por fuera de este artista que ha trabajado. Claro, aquí lo que hicimos fue de alguna manera priorizar algunos. El maestro Nicolás hace esta priorización. Hay muchos trabajos, seguramente hay otros artistas más contemporáneos que están haciendo, pero bien mencionaba el maestro Nicolás, pues Zair García. De hecho, ahí les adjunté una entrevista que le hace la revista Arcadia al maestro Zair sobre su obra El río Magdalena. Y bueno, hay información sobre el maestro Chavarría, también el Museo de la Memoria hace una reseña sobre toda su propuesta fotográfica de Requiem NN, que es como se llama este espacio. Y bueno, hay más información. Yo quiero, no sé si el maestro Nicolás tenga algún comentario adicional, y si no, pues despedimos esta mañana maravillosa de las artes visuales en este recorrido en el río. Sí, como tú dices, queda por fuera mucha gente que seguramente quien lo ve estará pensando en quien faltó nombrar, pero creo que lo que importa es que
que se recuerde que ese arte que nace del río nace por la compenetración que se tiene con el espacio físico, con el espacio vital, y que desde ahí todas las personas que viven en las riberas o que están vinculadas con el río y que hacen arte y que pintan y que dibujan, aunque no hagan parte de esas esferas del alto arte, de los museos y de la consagración todavía, siguen siendo muy leales y muy vitales y muy ligados al río en su arte. Así que los invito a que los sigan pintando, los sigan dibujando, los sigan imaginando y soñando, que ya en algún punto harán parte de la conferencia que se dará en 50 años. Gracias, Nicolás. Un abrazo y para todos los que están aquí, igual les insisto, en el fanpage de Facebook hay todas las conferencias que hemos hecho este año a partir de la virtualidad. Allí hay sobre literatura, había una también sobre artes plásticas y vienen unas y los invito para que nos acompañen todas las semanas. Viene una que vamos a hablar de músicas anfibias también, el río Magdalena, cómo ha inspirado y sigue inspirando en esta materia. Así que el agradecimiento es a todos ustedes los que nos han generosamente regalado este tiempo en la mañana, a los que se han conectado desde todos los lugares, por supuesto a nuestro invitado especial, a Nicolás Pernet. Sigan con nosotros todas las semanas en estas programaciones. Un abrazo y bueno, un saludo caluroso desde la ciudad de Honda. Buen día para todos.